Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Como siempre, gracias por seguirnos, además por las redes sociales que ustedes ven aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. En el día de hoy vamos a tener un programa variado. En la primera parte estaremos recibiendo al ex periodista y ahora candidato por el Partido Independiente Gerardo Sotelo. Para más adelante, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, nos estará acompañando aquí en la mesa de Encuentro Central. Podríamos calificarlo como un libre pensador, como una suerte de francotirador de la palabra, un provocador del pensamiento. Gerardo Sotelo, que ha dejado el periodismo, ustedes ya lo saben, está con nosotros hoy en su calidad de flamante político, de sangre nueva para esta campaña de cara a las elecciones del mes de octubre, donde se habrá de definir, entre otras cosas, además obviamente del presidente y vicepresidente, estamos hablando de la conformación del Parlamento, donde es muy probablemente tengamos a Sotelo en el Parlamento. ¿Qué piensa este hombre que nos ha llamado tanto la atención en los últimos tiempos con sus dichos, sus manejos de redes sociales? Vamos a conocer un poquito más. Gracias, Gerardo, por estar esta noche. ¿Cómo estás, Pepe? Un gustazo saludarte. Es muy raro estar contigo y en no condición estar de entrevistado. Claro. Pero claro. Estoy muy contento de las dos cosas, de reencontrarte y de someterme a tus preguntas. Igualmente. ¿Y cómo te sienta el otro lado de la mesa? Déjame decir algo antes, lo de provocador del pensamiento. Yo me provoco a mí mismo, o sea, claro, me expongo a mí mismo a la refutación de mis ideas y a veces tengo que cambiarlas y a veces no. O sea, es algo que es un juego, es decir, no es una provocación para el otro. Está claro. Así lo manejé, claro, como el que maneja el humor y primero se ríe. Ahí está, por ejemplo, sí. Bueno, ya me siento que estoy muy fogueado porque tengo más de 4.500 kilómetros arriba y alguna treintena de entrevistas sobre este nuevo rol. Obviamente entré a la política en plena campaña electoral y eso, claro, te deja poco tiempo para mirar atrás. Sí, yo siento que es una campaña electoral distinta, tal vez porque no me toca además trabajar activamente la cobertura de la misma, después de tantos años, pero lo es. Dijiste, ¿por qué? Y por varias razones. Primero porque por primera vez desde hace 4 elecciones hay incertidumbre sobre el resultado. Concretamente, por primera vez en las últimas 4 elecciones el Frente Amplio, 4, el Frente Amplio llega en condiciones de perder, francamente de perder. No es que no tenga chance de ganar, pero está en riesgo serio de perder la elección y eso genera distintas cosas. Genera rispideces, genera también tensiones en la oposición, porque es evidente que ya sea que gane el Partido Nacional o el Frente Amplio, que son los dos que están arriba, vamos a tener un tiempo nuevo. O sea, si gana el Partido Nacional, pues tendrá que liderar una coalición opositora en el gobierno, y si gana el Frente también. Es decir, un partido que tuvo la fortuna, iba a decir el mérito, de tener la mitad o más de los parlamentarios durante 3 periodos consecutivos, lo cual marca su éxito ante la opinión pública, ante la ciudadanía, nunca gobernó con una minoría. Y mirá que los que le dan un porcentaje mayor lo hacen orillar el 40% y ya sin indecisos. No se puede gobernar prácticamente por debajo del 40%, porque como sabes, aunque hagas coaliciones, sí, claro, la oposición prácticamente te maneja el gobierno, te levanta vetos, etcétera. De manera que es un tiempo político nuevo. Yo creo que eso es muy bueno porque gane quien gane, el partido que gane, o estar obligado a buscar alianzas con el resto de los partidos, hace que haya seguramente políticas consensuadas. Algunos lo ven como una señal de inestabilidad, pero por el contrario, como tenemos actores políticos maduros en todos los partidos, seguramente haya políticas más de entonación hacia multipartidaria y no como ahora que, por las propias características del Frente Amplio, pero además porque podía hacerlo, porque tenía los votos propios, trataba de acordar primero adentro. Claro. Y muchas veces despreciaba los criterios de los otros partidos, ¿no? Sí, ¿se entiende lo de la alternancia en el poder? Sí, ahí está, sí, exacto. Bueno, obviamente la alternancia en el poder no es que si no hay alternancia no hay democracia, es que la alternancia le da, si se hace de una manera natural y con actores políticos responsables, como es el caso de los partidos políticos uruguayos,
le da de algún modo oxígeno a las instituciones y a los propios partidos. Uno critica las cosas que hace mal el Frente Amplio o las cosas que no puede corregir, pero hay que entenderlo también como algo que le pasa naturalmente a cualquier partido que durante 15 años tiene tanto poder. Y yo decía, comparaba el caso del Frente Amplio con el del jugador de básquetbol, que a veces lo sacan, lo mandan al banco para que descanse y mire el partido de nuevo, porque probablemente lo necesite más adelante, pero es que así funcionan los sistemas democráticos, cuando la alternancia es entre partidos democráticos, ¿no? Obviamente otra cosa es una alternancia con un partido autoritario. ¿Lo demás es todo chisporroteo? No, bueno, hay Propio mucho... de la campaña, digo. Sí, hay mucho chisporroteo. A ver, hay chisporroteo, hay maledicencia, hay difamaciones, pero hay actores políticos que también que discuten sobre sus diferencias. Eso es muy bueno. Todavía falta mucho, ¿no? Y las redes sociales están teniendo una centralidad en el discurso político donde a veces se enturbia el mensaje, porque hay gente que hace sus planteos, otro que lo critica, a veces respondés ataques personales o respondés en mal tono, eso ocurre. Pero bueno, también hay un sistema de medios de comunicación, de periodistas que buscan la información, que encuentran contradicciones y que contraponen. Hacen su trabajo, básicamente. Sí, exacto, claro, Sí. exacto, claro. ¿Te ha llamado la atención el tema de las redes sociales? Sé que tenés muchos seguidores, por ejemplo, en Twitter, que marcan también un antes y un después. Fíjate que en la elección anterior, por ejemplo, no todos los candidatos tenían redes sociales, ¿no? Un hecho bastante curioso. Y esta vez sí, todos. No solo eso, yo hace el año pasado reflexionaba sobre esto con actores políticos. Hace 5 años no todos los ciudadanos tenían acceso a un teléfono inteligente y hoy vos tenés que literalmente en el medio del campo una persona, un trabajador rural descansa de sus actividades utilizando WhatsApp. Allí se comunica con su familia, con sus amigos, con su sindicato, con su empleador, recibe videos de dirigentes políticos de Montevideo o de la ciudad más cercana. Es un escenario muy novedoso y muy desafiante, que ahora está llegando al Uruguay, pero que lo vemos ya desde hace una década prácticamente, lo que fue el primer triunfo de Obama, basado en los mensajes de Twitter, por ejemplo. Sí, sin duda. Hoy eso está en todo el mundo y también está en Uruguay, y está generando distintos tipos de cosas, ¿no? Sí, ¿cómo te sentís con ese tema? Donde muchas veces se te acusa de que bloqueas a tus seguidores o algunos seguidores porque no piensan diferente, o porque quizás no te convence lo que están diciendo, o porque querés preservar qué. No, sí, es eso. O sea, no bloqueo a nadie porque diga cosas que no me gustan. Si bloqueo el primer insulto. A mí hay una cosa que yo no logro entender todavía. Estamos en la vida real y estamos en las redes, ¿no? En la vida real yo me he dejado hablar lamentablemente con alguna gente. Así que ¿qué me voy a molestar si te bloqueo a vos? Vos sos calentón. No, pero de verdad, o sea, estamos hablando de una cosa ¿sabés virtual. lo que pasa? Nadie te puede calificar como antidemocrático o no tolerante, Claro, porque digas, no me gusta lo que decís. Lo que pasa es que cuando silencio. estás, no importa cuán lejos estén nuestras opiniones sobre cuestiones políticas, religiosas, filosóficas, cuando estás alrededor de una mesa con un café, hay cosas que vos no me decís ni yo te digo a vos. Claro. No lo decís, pero no por miedo que el otro te encaje una piña. No. Porque la proximidad te genera, te hace bajar un poco la agresividad. Pero la proximidad literalmente, una cosa es dialogar así, otra cosa es que yo esté acá y tú estés en la punta del estudio, otra cosa es que estemos en una asamblea y tú estés arriba y yo esté abajo. Y en las redes sociales la gente te trata de una manera que yo estoy seguro que no te trataría si te estuviera al lado. Porque vos decís, el sol sale por el este, y el otro dice, mire, eso es un disparate, es la tierra que gira. Bueno, son puntos de vista, ¿no? Otra cosa es que vos digas el sol sale por el este y el tipo te diga, usted, ¿cómo se ve que usted es un esto y aquel te insulta? No lo haría si estuviera del lado. Entonces una persona que apela a la descalificación o al insulto, ¿para qué tenerla entre tus seguidores? ¿Qué te agrega? Si es una persona que va a insultar ante la primera discrepancia, yo lo bloqueo porque digo, mire, esto no me va a aportar nada, porque además yo me enrosco y yo también puedo, y de hecho
lo hice y lo lamento y ahí tengo que controlar mi temperamento porque a nadie le gusta que lo insulten. Entonces lo que después a veces entro en juegos que yo sé que no terminan bien, claro, porque yo también sé ponerme ¿te convendría irónico. apagar el celular? Me convendría apagar el temperamento. Bueno, eso va a ser más difícil. Es más difícil. Sí. Entonces he optado por decir, bloqueo a la primera guarangada, es decir, porque empieza por una canchereada y yo sé ser canchero y irónico y yo le contesto y claro, es un círculo vicioso donde terminamos agrediéndonos los dos, pero una cosa es que vos recibas una agresión de Gerardo Sotelo, de José Sena, y otra cosa es que la recibas de, no sé, de Chanchito de la Guardia. Es exactamente, ¿con quién estoy discutiendo? Entonces, claro. No es una, yo creo que es la venganza del anónimo sobre las, entre comillas, figuras. Claro. Hasta ahora no podían agraviarte. Y sentía que vos hacías cosas inconvenientes o decías cosas que no compartían y no tenían forma de hacértelo saber. Algunos te lo hacen saber directamente, dicen, mire, usted se olvidó de aquello cuando dijo esto. No, y van intercambiando opiniones, pero te pasa mucho, la gente no se da cuenta que te hace comentarios que son agraviantes. Y a veces le contestás duramente, y dice, pero usted me está insultando. Pero usted no se dio cuenta que leyó una idea mía que no comparte. Y respondió agraviándome a mí, o sea, acusándome que yo digo eso por perseguir fines espurios. ¿Y cómo sabe que yo soy eso? ¿O soy una persona noble que defiende sus ideas? O sea, ¿por qué pasar del terreno de las ideas al terreno de las agresiones personales? De nuevo, sentados acá, no en la mejor red social. En la mejor red social. Es que la mejor, sí, claro, lo que es la grupo mejor de WhatsApp con café. La mejor red social es la interpersonal, claro, que tiene sus limitaciones. Por supuesto. Yo digo buen día en Twitter y Facebook e inmediatamente hay 120.000 personas que reciben mi buen día o lo que sea. Pero claro, el precio es que están diseminadas por el mundo, ¿no? Y claro, por lo tanto, al alejarse el vínculo interpersonal aumenta los niveles de agresividad y de incomprensión. Trabajamos juntos muchísimos años en periodismo. Sé de tu enorme capacidad intelectual, de tu capacidad laboral, y sé también de, digamos, cómo te provocaba muchísimo el hecho de tener una primicia o acceder a una información. Ese paralelismo con ese sentimiento de lograr una noticia, de obtener una información, de volcarla al público, que es el verdadero trabajo, en definitiva, del periodista, digamos, ¿qué paralelismo tiene hoy con tu actividad política? ¿Dónde encontrás esa satisfacción? ¿La tenés? Sí, a veces lees cosas y encontrás caminos posibles en la defensa de, ahora en campaña electoral, de hacer oír la voz del partido al que perteneces o la tuya propia. Pero no es incomparable, por lo menos aún en esta etapa, porque uno de los cambios más profundos y más dramáticos de pasar de ser periodista, que sigo siendo, pero a político, es que vos hasta ahora podías defender, porque era real, tu neutralidad. Aunque opinaras a favor de uno o en contra de otro, pero desde una posición de neutralidad. Lo que pasa es que ahora cualquier cosa que digas, aunque quieras o aunque te sientas neutral, la gente justificadamente va a decir, usted lo dice porque está donde está, y eso no tiene solución. Yo no puedo decir, no, mire que yo lo digo, yo lo pienso sinceramente. Lo que pasa es que coincide con que beneficia a mi partido. No hay tutía, o sea, sos parte. Y eso, para empezar, es un cambio muy dramático. Y además no tiene marcha atrás. Sí. O sea, aunque yo hoy digamos, está bien, voy a dejo la política. Y si ¿cómo arreglás el jarrón de tal manera que no se vea que está pegado? No hay manera. Yo lo pensé mucho, esto no es que me sorprendió. Sí. Lo que pasa es que después que te das cuenta, pues si está bien, yo sigo haciendo periodismo y voy a seguir, hay 1000 cosas que se pueden hacer en periodismo que no pasan por la actualidad política. Pero aquello, ese rol no lo puedo cumplir más. Estaba pensando, y ya nos vamos a la primera pausa, algo que nos dijo a vos y a mí Germán Araujo en el Parlamento, un día que fuimos a hablar con él. ¿Te acordás que él dijo de que estaba bueno que el estudio tuviera
una suerte de infografía de mucha gente mirando al que estaba hablándole al micrófono, para tener esa percepción de que del otro lado había mucha gente escuchándote. Sí. Como periodista, en televisión, en radio, vos sabés que había mucha gente que te veía y que te escuchaba, pero ahora en campaña le ves la cara, estás en el mano a mano. Después me contás cómo es eso. Estamos con Gerardo Sotelo, ya venimos. Te decía antes de la pausa, cómo es ese cara a cara, a diferencia del periodista que sabía que en la televisión lo miraba mucha gente, que lo escuchaba en la radio, que lo seguía en redes sociales, pero después te toca enfrentarte con la gente y los problemas de la gente. Bueno, dos cosas. Primero, el micrófono y el estudio te protegen, porque en realidad uno trabaja en radio y en televisión rodeado de compañeros de trabajo, no de gente, más allá de que vos sabés que te miran o te escuchan algunas decenas de miles o lo que sea, no están al lado. Pueden aparecer en pantalla o a través de las cuentas de las redes sociales, pero están lejos, claro. Así que, y yo sé que mucha gente se va a reír, de hecho se ríe cuando yo digo esto, pero yo soy una persona tímida, es decir, salir, te reís. No, te creo. Me ha ayudado muchísimo para vencer esa timidez ya de grande el stand-up, por ejemplo. Claro. Por aquello de que hago reír, la gente se ríe conmigo, por lo tanto, que más vulnerable que eso, me río de mí, supera cualquier tipo de temor. En política, sentarse frente a un auditorio, que viste que la campaña de los auditorios son más bien tirando a reducidos y cada vez más. Sí, cada vez más. Pero está la gente ahí, te mira. Y lo otro que tiene que ver con eso es que antes vos te hacías cargo de las preguntas y de las repreguntas, nunca de las soluciones. Y ahora que ahora te preguntan por cosas concretas de la vida de la gente. Y si no te preguntan, vos tenés que decir por qué diablos alguien va a optar por tu partido cuando hay 8, 9, no sé cuántos para elegir. Por lo tanto, también ahí hay un cambio de rol. Pero déjame decirte algo, porque estoy recorriendo mucho el interior y bastante también Canelones, ¿no? Cuando inauguramos el local en San Bautista, fue en la calle, había mucha gente. Y estaban ahí a 5, 10 metros, ¿no? Bueno, habló Daniel Radío, el referente local, hablé yo, después habló el senador Mier, y se acerca un veterano que estaba ahí y me dice: a mí me gusta cómo habla usted, yo a usted lo entiendo. ¿Y qué me quería decir? Es una interpretación mía, pero en general Daniel Radío habla muy claro y Pablo Mier también. Sí. A usted lo entiendo, quiere decir, usted habla de una manera es decir, usted habla en un tono coloquial. Y eso para algunos puede ser una debilidad, porque a veces en los discursos políticos tenés que saber cuándo levantar el tono, cuándo apretar. A mí me cuesta mucho hacer eso, no sé si algún día lo voy a hacer, pero yo hablo como estoy hablando acá contigo, igual. Y además pues tenés un micrófono, la gente está a 10 metros, ¿para qué vas a empezar a los gritos? Pero me marcó mucho por eso de que yo a usted lo entiendo, quiere decir, usted me habla como me hablaría sin un micrófono, un parlante y un acto de por medio. Y eso también es algo que te ayuda, que quizás nos ayudó siempre, por eso hemos trabajado tantos años en esto. Claro. Pero que me parece que la gente está demandando, porque estamos aplanando cada vez más la pirámide social en cuanto a la comunicación, incluso la política. La gente te escucha, te lee, te comenta, te refuta, cualquier persona a través de un teléfono inteligente, de una computadora. Por lo tanto, decir, hábleme, mire que en el scroll de Twitter estamos todos en el mismo nivel. Claro. O sea, la BBC de Londres, PPC. Nadie más que nadie. Nadie. Y eso está bueno, yo me siento más cómodo así que tratando de imponerle una idea o un discurso levantando la voz. No sabría hacerlo, además. Bien. Gerardo, en los últimos días hubo un episodio vinculado a un conocido colega, con respecto a un pase en comisión, donde allí el senador Pablo Mieres también hizo su descargo, y se te vio en una posición dura también contra los colegas de FM del Sol, ¿puede ser? No, bueno, no es que esté duro, es que ¿Qué estuviste? ¿Estuve duro? Sí. Bien. El asunto es así. A ver, porque la gente no tiene que saber algunos criterios periodísticos que tenemos que explicarle. Tú tenés un tema donde sospechás que puede haber algo disruptivo, alguien que viola la ley, alguien que se está quedando con dinero mal habido,
algo que está mal, sobre todo cuando está de por medio los dineros públicos. Luego empezás a investigar, llamás a los implicados, consultás a especialistas. Finalmente llega un punto en el cual determinás si lo sacás al aire o no. Es decir, acá se violó la ley, acá se violó la confianza, se violó la reglamentación, hay alguien que está haciendo algo mal con dineros públicos, por lo tanto, corresponde que yo lo haga, lo difunda. Lo que tenemos, porque además, esto, el senador Mieres quería salir al aire, dice, mira, estaba en el interior y ellos lo aplazaron hasta la semana siguiente, que fue esta, y hablamos y dice, pero cumplimos con toda la normativa vigente. Cuando sale al aire, rápidamente Pablo explicó, me dice, mire, esto está totalmente ajustado a la reglamentación, hay cientos o miles de casos, esto está legislado, es decir, cumple con una tarea, no cumple horario porque no tendría sentido que un asesor cumpliera horario. Entonces la entrevista fue derivando hacia si está bien o mal que Jaime entrevistara a Pablo Mieres como lo ha hecho. Y bueno, Mieres, yo qué sé, no sé, yo soy senador, eso pregúnteselo a él, no sé. En fin, no había tema. No había violación de la ley, no había violación de los reglamentos, no había violación de la ética por parte del senador, es decir, en su vínculo. No había tema. Igual, de todas maneras... ¿Hay un tema de ser y parecer? Es que lo que pasa es que se es y se parece, o sea, acá hay un problema que es del sistema político, similar a lo que pasa con los ediles. La gente no quiere gastar más dinero en los políticos, entre comillas. Luego tenés ediles honorarios, por lo tanto, o el tipo no va nunca, o va cuando puede, o vamos a tener millonarios haciendo política. Y como no se animan a transparentarlo, ¿qué hacen? Y están los viáticos. Eso es inconstitucional. En el caso de los pases de comisión, no, es perfectamente legal. ¿Qué son los pases de comisión? Tenemos 120 legisladores que necesitan asesores en derecho penal y en derecho comercial y en derecho administrativo. Necesitan asesores en aeronáutica, en cuestiones económicas, de producción, laborales, periodísticas. ¿Y cómo hacemos para darle a cada senador 50 asesores? Sería ruinoso. Se encontró este mecanismo que es, bueno, traigamos de la administración pública personas idóneas porque de esa manera, ese es el sistema. Que hay abusos es muy probable. Ahora, ¿dónde está el tema? No hay tema. ¿Cuál fue el resultado? El escrache de un colega que cumple con el que le emplea en el marco de la ley, tiene varios programas en los medios periodísticos y nadie puede decir violó la ley. Se puede cuestionar otras cosas, pero eso... entonces yo digo, bueno, evidentemente la gente de No Toquen Nada está demostrando una sensibilidad tan aguda para juzgar la ética periodística que van a seguir con muchos otros casos de periodistas que conocemos que estando contratados por el Estado cumplen tareas de propaganda partidaria. Simplemente digo, esperemos, yo estoy seguro que no lo van a hacer, pero correspondería porque una gente tan sensible que empieza a cuestionar si está bien o mal que un colega entreviste al senador que lo llevó en comisión, no quiero saber dónde va a terminar esta aguda línea de investigación periodística. Supongo que tienen una lista larga de periodistas a los que van a investigar y escrachar con un sentido tan agudo de la ética, ¿no? Me quedé esperando, no sé, hasta ahora no ha ocurrido, pero yo no descarto que ocurra en el futuro. Bueno, me parece que esto continúa. No, pero debería continuar porque evidentemente... Sí, está bien, en la línea de lo que tú decís. Claro, si no, tengo derecho a pensar que fue un escrache, porque además la persona a la que escracharon es uno de los principales competidores de la radio que lo hizo. Entonces acá hay algo raro. O quieren ganar una ventaja comercial o hay algunos intereses aún peores, disimulando y mirando para el costado casos que quizás no estén tan lejos de la familia. Bueno, no estuviste fuerte antes, estuviste muy fuerte ahora. Ah, bueno, no, pero que se lo diría a ellos. Se lo hubieran dicho si me hubieran llamado en vez de criticarme sin llamarme, por ejemplo. Te voy a sacar de este tema y te voy a llevar en estos minutos que nos quedan a hablar de algo que siempre aquí manejamos en esta mesa en la que compartimos un café y sobre todo en la que escuchamos a nuestros entrevistados y aprendemos, que de eso se trata. Es hablar del trabajo del futuro o el futuro del empleo en esta revolución 4.0 que ya es un hecho. Siempre pongo el mismo ejemplo, me bromean con que siempre pones el ejemplo de la caja donde es automática, no hay un ser humano que atienda del otro lado, pero bueno, es el que encuentro como más cercano, como uno de los cambios
que se producen hoy día y que vemos a diario. Es que es un muy buen ejemplo, porque lo vemos todos y porque hay cosas que no vemos y también ocurren. Y tienen que ver con el modelo de automatización que se resuelva, que no se sabe muy bien cómo va a ser. Puede ser un modelo en el que las máquinas, los robots, le hagan la vida a la gente más productiva y que los trabajadores tengan mejores condiciones, o bien que lisa y llanamente sustituya mano de obra. Y de verdad que el horizonte es muy incierto y muy desafiante. En el caso de la cajera que no está, vos tenés que ves bien del tipo de desplazamiento que se da en el mercado laboral del presente y quizás más en el futuro. Vos desplazás un puesto de trabajo de una persona con calificación relativamente baja por una serie de trabajadores de calificación alta. Es decir, para que no haya una cajera tiene que haber una máquina. Para que haya una máquina tiene que haber alguien que trabajó en el software, alguien que le haga mantenimiento, alguien que esté pendiente de que todo funcione bien. Para eso se precisan trabajadores más calificados. Ahora, ¿qué va a pasar con la gran masa de trabajadores de poca calificación que puedan quedar por el camino? Es uno de los grandes desafíos de todo punto de vista, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humanitario. Claro, por eso la capacitación aparece como un elemento fundamental. Exacto, porque el problema es que la gente que está quedando por el camino, aunque se reactive la economía que está más bien estancada, no es susceptible de quedar incorporada con variaciones en la política macroeconómica. Acá claramente vamos a suponer, a imaginarnos un escenario de crecimiento, que Uruguay retome la senda de crecimiento que tuvo en estos años. Está bien, se necesitan cambios en la macroeconomía, medidas de política económica, pero este tipo de desempleados no son susceptibles, digamos, requieren otro tipo de apoyo, requieren políticas promocionales, sobre todo si lo agarramos en las familias más pobres cuando recién nacen, acompañarlos con políticas sociales promocionales, no asistenciales, requieren entrenamiento, destreza, por lo tanto requieren un sistema educativo que no expulse a 8 de cada 10 jóvenes pobres en el segundo ciclo de secundaria. Y bueno, por ahí viene un poco la cosa, sí, ¿no? Un periodista amigo me comentaba de los círculos concéntricos como una forma de visualizar los grandes temas, y en el primer círculo el tema del empleo seguro está. Absolutamente, mirá que en todo el país, hay dos temas que te plantea la gente en todo el país, el empleo y la seguridad, empleo y seguridad. En algunos lugares, incluso donde los problemas de seguridad no son tan graves, el empleo es más, pero igual te plantean lo de seguridad porque rebota, estás en Trinidad y le impacta lo que pasa en Durazno, aunque en Trinidad el problema de las rapiñas no exista como tal. Sí, es empleo y seguridad, porque acá se da otro fenómeno, y es que se da en todo el mundo, pero en Uruguay con las características de un país de desarrollo medio, y es que el 80% de las empresas son micro, pequeñas o medianas empresas, claro, y ocupan a más del 60% de la población. Por lo tanto, cualquier cosa que dificulte la apertura, la rentabilidad, la sustentabilidad de una micro, pequeña o mediana empresa está impactando directamente sobre el mercado de empleo. Y eso es lo que más se siente en el interior del país. Es decir, nosotros dividimos la realidad en temas y en problemas porque no encontramos mejor manera de solucionar, de entenderla. Pero el problema es uno solo. Claro. De hecho, es decir, el problema de la inseguridad tiene que ver con las políticas sociales, con la educación, con otro tipo de políticas territoriales. Y en el caso del empleo ni que hablar, con un agravante, es que no sabemos para dónde va la economía actual. Hoy por ejemplo, los problemas de la robotización, de la automatización, hoy no son un problema central para los trabajadores uruguayos. Hay otros problemas, pero lo van a hacer mañana. Vos tenés una desocupación arriba del 9% promedial, pero luego tenés que entre los jóvenes o entre las personas de más baja calificación, más que duplica ese igualismo. Y es allí donde hay que atacar también, porque además, si no tenés un mercado de empleo, es decir, un conjunto de trabajadores lo suficientemente productivos, ellos la van a pasar mal, claro, pero todos la vamos a pasar de algún modo mal, porque lo que le hace falta al Uruguay es tener más trabajadores mejor calificados. Eso hace que aumente la productividad
que es una de las claves para el desarrollo humano. Y para generar empleo genuino. Sí, exacto, sí, eso, bueno, entre otros temas de política macroeconómica, no es solo un tema, lo de las políticas sociales, lo de tener una educación orientada al mercado de trabajo, hay que plantearse tener a todos los jóvenes uruguayos en educación terciaria de aquí a pocos años. Parece una locura, pero no lo es, no estamos, podemos aspirar a eso, porque eso va a hacer que toda la economía sea más productiva. Estamos desperdiciando algunos nichos donde podríamos aportar y generar riqueza porque no tenemos gente suficientemente calificada, capacitada. Me gustó poder conversar contigo. Lo mismo, Pepe, estuvo muy interesante, muy interesante. Es medio raro, pero la verdad que fue una muy linda entrevista. Gracias por acompañarnos. No, a ti, gracias. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta de la misma continuamos con más Encuentro Central, aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Y en el tramo final de Encuentro Central recibimos al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Cómo está, Pereira? Un placer, como siempre. Igualmente. Bueno, en este tramo final de la campaña electoral de cara a octubre, sabemos que la Central de Trabajadores tiene planificado reunirse con los candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Sí, es imprescindible que además de los programas de gobierno, que algunos dan pavor leerlos en cuanto a los consejos de salarios, porque mantienen la frase consejo de salarios, pero el contenido queda muy debilitado, tengan la oportunidad de expresar ante la dirección sindical cuál es su punto de vista. Por ejemplo, ¿van a mantener los aumentos salariales del conjunto de los trabajadores en el tripartismo o no? Y si es no, es volver a la negociación colectiva de los 90, donde efectivamente menos del 20% de los trabajadores negociaban. ¿Se va a respetar la ultractividad de los convenios? ¿Qué significa esto? Que aquellos derechos que se generaron en convenios anteriores, alimentación, comedores, cuidados, partidas extra, se mantienen porque no tienen finalización en el convenio o no. ¿Se van a adjudicar a las organizaciones sindicales la representatividad o, como se plantea por algunas partes, hay que negociar con los no organizados? En el caso de negociar con los no organizados, ¿qué significa eso? ¿Quién los va a representar a los no organizados? Cuando se habla de prohibición de una de las modalidades de derecho de huelga, cuando la propia OIT los habilita, ¿van a violentar los convenios internacionales del trabajo? Entonces, en cierta medida, lo que los trabajadores y sindicalizados tienen que saber es si efectivamente se van a respetar las conquistas de los trabajadores han obtenido en el último tiempo o no. Y esto es 8 horas del sector rural, esto es convenios del sector doméstico, esto es que los aumentos salariales han llegado al 56% al total de los trabajadores. Y esto el movimiento sindical lo va a defender, pero lo primero que hay que hacer es que aquellos candidatos que aspiran a la presidencia digan con claridad qué van a hacer con estos instrumentos que son vitales para la democracia participativa, ¿no? Sí, a priori parece estar por lo menos en duda por parte de algunos candidatos a la presidencia el tema de la negociación por rama de actividad, que es como el alma, digamos, de los consejos de salarios también. Sí, esa es una, que es grave, pero la otra, que es la que plantea el doctor Pérez Tabó, uno de los principales asesores de Talvi, que plantea que los ajustes salariales solo tienen que ser por los mínimos de categoría. Por lo que si, por ejemplo, alguno está sobrelaudado, eso va al bipartismo, y en el bipartismo se puede aceptar que no aumente ese salario hasta que llegue al mínimo de la categoría subsiguiente, o sea que puede pasar varios ajustes sin que ese salario se toque, es decir, perdiendo poder de compra. Esto es imposible aceptarlo por los trabajadores. Entonces, digamos, hay cuestiones que son de fondo, la negociación por rama de actividad, la negociación que tenga como sujeto a la organización más representativa, que en Uruguay nadie discute que es el PIT-CNT, como nadie discute que son las cámaras empresariales del otro lado, y encontrar los mecanismos de diálogo social que permitan la sostenibilidad del trabajo del futuro, pero al mismo tiempo relaciones laborales adecuadas. Digamos, lo que se nos plantea es volver a los 90, no vamos a aceptar. No es una terminología lo que nosotros defendemos un contenido. Consejo de salario no es nada, es un contenido. Los ajustes salariales dentro de los consejos de salario están desde el año 43 hasta acá. Entonces, digamos, defender esa lógica de que los salarios ajusten de acuerdo a los consejos de salario es
absolutamente prioritario para el PCNT. Pereira, estos cambios, o factibles cambios que se manejan, ¿deberían pasar siempre por el Parlamento o es una decisión del Poder Ejecutivo? No, deben pasar por el Parlamento, pero sobre todo deben de pasar por el diálogo social. Usted no le puede quitar derechos a la gente sin conversar con las organizaciones que la representan, sin dialogar, sin buscar acuerdos, sin tratar de encontrarlos. Cuando se dice hay que equilibrar, ¿pero cuál es el equilibrio? Hay 400.000 trabajadores, SENA, que en el Uruguay ganan menos de 20.000 pesos salarios. ¿Cuál sería el equilibrio? ¿Que ganaran 17, que ganaran 18? ¿Cuál sería que aquel trabajador que por su formación ascendió en su trabajo y mejoró su salario, se le congele el salario? Esa sería la política, pero hay que ser claro. Y si no es esa, decirlo. Por ejemplo, en el caso de la calle, la asesora económica Azucena Arbereche plantea con claridad que va a haber ajustes que van a respetar el mantenimiento del salario y, si es posible, el crecimiento por productividad. Esta es una frase que el candidato de la calle la sostiene, porque si la sostiene estamos en un escenario diferente a que si no la sostiene. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, digamos, hay algunas propuestas que nos parecen que son más negativas que otras. Y por ejemplo, las más negativas las hemos encontrado en el programa de Talvi, ¿no? Entonces, decir esto no es ponernos en contra de la persona de Talvi, es contra las ideas de Talvi. Talvi posiciona a los funcionarios públicos como una especie de plaga que van a contaminar la sociedad en su conjunto y que hay que eliminarlo. Y en la misma entrevista dice que va a construir 135 liceos. ¿Y cuánto personal lleva 135 liceos? Aunque se hagan en forma paulatina durante los 5 años. Y aunque esta sea una inversión que todos los uruguayos compartimos. Yo comparto que haya más liceos en más localidades. Pero lleva docentes, adscriptos, funcionarios, ¿no? ¿Cómo se van a llenar estos cargos si al mismo tiempo se van a eliminar 6.000 trabajadores por año de la administración pública? ¿En qué áreas? ¿El Estado va a ser más pequeño? ¿El mercado va a ser el regulador? Esto es neoliberalismo. Se dirá de manera más elegante, se dirá de manera más edulcorada, pero nosotros contra el neoliberalismo nos vamos a enfrentar. Y si no es así como nosotros estamos analizando el discurso de Talvi, que se plantee con claridad. Porque esto es lo que hemos leído y lo que hemos escuchado, la revolución laboral a la francesa. Y nadie está viendo lo que pasa en Francia. Que hay una eclosión de chalecos amarillas en protesta con la reforma laboral, con la reforma previsional. ¿Alguien piensa que los uruguayos van a aceptar una reforma de la seguridad social en su conjunto si no se reforma la caja militar que da 500 millones de dólares de pérdida por año? Entonces, estas son las cosas en serio que los candidatos se tienen que expresar. Porque si no, de lo contrario, parecería que hay temas que no se van a hablar previo a la campaña. Ustedes apuestan a la negociación, como quedó dicho, pero ¿qué esperan en estos encuentros? ¿Una ratificación de lo dicho o una rectificación por parte de los candidatos? Nosotros esperamos que rectifiquen. Lo mejor que le puede pasar al movimiento sindical es que los candidatos digan que van a respetar la negociación por rama de actividad, que van a mantener el salario real, que van a encontrar fórmulas de crecimiento, sobre todo para aquellos salarios que están por debajo de los 20.000 pesos. Ojalá todos dijeran esto. Hoy lo que está escrito es una cosa muy diferente, claro. Pero naturalmente que cualquier persona tiene posibilidades de rectificar su posición e ir hacia lógicas mucho más amigables. Si la OIT durante 10 años y con 2 directores, Omavía y Good Rider, ha dicho que Uruguay es un ejemplo en materia de negociación colectiva y de diálogo social que debería ser mirado por otros países del continente, es muy raro que los candidatos del Uruguay planteen modificar algo de lo que el mundo conversa. Si la Central Sindical Internacional, la CCA está instalada acá en Uruguay, pero la CCI, la de todo el mundo, pone a Uruguay entre las 12 países más potentes en materia de negociación colectiva a nivel planetario, y eso no es valorado por los uruguayos, bueno, entonces estamos en problemas, porque digamos, esto posibilitó que las trabajadoras domésticas pasaran de unas pocas en el BPS a más de 60.000 en la Seguridad Social. Estos cambios son revolucionarios, que haya negociación colectiva en el sector público, en el sector privado, que haya una ley de tercerizaciones, una ley de responsabilidad penal empresarial, una ley de empleo para personas con discapacidad, y claro que hay que ir por más. Pero una parte es resistir los derechos que conquistamos, y otra parte es ir hacia el convenio 158, que es el que impide despedir a un trabajador sin motivo justificado, es ir hacia la conquista de mejor poder de compra para aquellos trabajadores que tienen peores circunstancias, ¿no? Y no discutir y perder tiempo en cosas que de verdad tienen poco valor. Por ejemplo, nos hacen discutir las ocupaciones. Según Wiche, que me corrigió una información que yo di, yo dije que había 8 ocupaciones en el año 2018, el año de mayor cantidad de consejos de salario de la historia del Uruguay.
Me dicen que no fueron 8, que fueron 12. Yo lo tomo como bueno porque no hace la diferencia. Me dice que yo tomo 200.000 empresas, pero me olvido que 100.000 son unipersonales, o que sea que serían 100.000 empresas las posibles de ocupar, y fueron ocupadas 12. Eso da 0.00012% de las empresas que fueron ocupadas. Si a mí me dieran ese pronóstico de que voy a tener un problema de colesterol, de azúcar en la sangre, de cualquier, firmo en el acto. Claro. Si estas son mis ¿Por qué se posibilidades instala de tener ese relato de que habla de las ocupaciones como... Y bueno, la subjetividad, esto que ha planteado durante tanto tiempo Novi con ese término sindigarca, es decir, creer que los sindicalistas somos una especie de casta beneficiada por la gloria de no se sabe qué santo y de qué gobierno, y a veces somos 14º ministerio y otras veces somos los palos en la rueda del gobierno. Y esta subjetividad va generando daño, y el daño lo va generando, y nosotros tenemos que tener las herramientas de comunicación y de difusión para poder contrarrestar estas campañas dañinas. Pero de hecho se van generando y terminamos discutiendo como si el Uruguay estaba ocupado, y cada vez que agarran una rueda periodista le pregunto, ¿y cuáles son las 5 últimas ocupaciones? Porque si es un drama tan importante en el Uruguay, se ocasiona tantas dificultades, ¿cuál es el problema? Y lo otro que me dicen es, y las empresas que cerraron, pero ¿qué empresa cerró por un conflicto sindical? Por ejemplo, cuando hablamos con Fanapel, la empresa de papel de Juan Lacase, nos dijeron adelante el sindicato de los trabajadores del COAPIC y del PICNT que si el Estado uruguayo le dieran energía eléctrica gratis no podían producir. Entonces, ¿qué puede tener que ver en esto el movimiento sindical? Tiene que ver con múltiples efectos, con la producción en China, pero hay múltiples empresas que han cerrado, hay otras que han abierto, pero hay que encontrar la metodología para construir mejores puestos de trabajo. Hablando de la creación de empleo genuino de trabajo, ¿cómo se pueden crear los mismos si también por parte de algunos presidenciables se plantea la creación de nuevos impuestos o aumento de los mismos, lo cual llevaría a una contracción del mercado laboral? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Digamos, una sociedad cuando busca la igualdad social debe de intentar gravar a los más poderosos para que los más débiles tengan no estamos hablando de temas de políticas, ¿no? sociales, ¿no? Sino de la creación de impuestos que afecten inclusive a los asalariados, ¿no? No, por eso, hay que tener mucho cuidado. La carga tributaria de un país es un tema muy serio para tomarlo en broma, pero claro, también es un tema de impacto en campaña, por lo cual todo el mundo trata de nombrarlo. Yo diría que el Uruguay tiene algunos instrumentos que ha utilizado. Por ejemplo, ahora la Cámara Uruguaya del Software firmó un acuerdo con INEFOP para formar 2.000 trabajadores en un periodo de 2 años, y esos trabajadores cuando egresen de estos cursos van a tener pleno empleo. Nichos de empleo de esta característica deberían de buscarse en una lógica tripartita, que se pudiera ver el Uruguay dónde puede desarrollar, dónde puede aplicar sus talentos, porque no es verdad que hay rezago educativo en todo el Uruguay. Hay sectores de la sociedad uruguaya que llegan a títulos de grado, de posgrado, que van y tienen una maestría en el exterior del país. Lo que tenemos es 17.8% de los niños por debajo de la línea de la pobreza. Y después pedimos que tengan rendimientos formidables en la educación primaria, cuando llegan con enormes dificultades, a veces nutricionales, a veces atencionales, a veces de otro tipo, que habrá que atender desde múltiples políticas. Pero lo que se trata es, si mientras tanto se va de alguna manera atacando este flagelo, vamos construyendo empleo para los uruguayos. Hay nichos de empleo que se van a construir a partir de la aplicación de UPM2, pero bueno, hay que ver qué otros aspectos productivos pueden favorecer al Uruguay, partiendo de la base que va a haber una revolución tecnológica que va a ir llegando paulatinamente, pero al mismo tiempo partiendo de la base de que en el centro de cualquier avance científico tiene que estar el ser humano. Si no, hemos perdido de vista que es lo más importante. Si el bien más importante a preservar es la vida, entonces el bien más importante a preservar es el ser humano y su trabajo, su forma de comunicarse, de interrelacionarse con otros, de construir valores. Entonces, esta es una discusión que el Uruguay va a tener, gane quien gane la elección, ¿no? ¿Cuándo comienza la ronda con los candidatos? ¿Aceptaron todos? Aceptó Talvi, va el 26, aceptó Martínez, va el 9 de octubre. Estuvimos conversando con Lacalle Pou, está viendo si opta por la posición de ir al secretariado o a una actividad de este tipo, pero la va a contestar en las próximas horas. Pero hemos tenido un diálogo muy, muy acertado en el sentido de buscar la forma de que también Lacalle Pou pueda dar su punto de vista sobre estos temas y sobre los temas que él considera importantes. ¿Hay otros candidatos también invitados? No, estos son los 3 candidatos, se entienden que son los que tienen posibilidades de ser presidente de la República, y bueno, en función de que tienen esa posibilidad,
que expresen qué harían si fueran presidentes. Pereira, ¿cuál es la situación hoy en general del PIT-CNT de la Central? Más allá de transitar este año, que es bastante complejo por lo electoral, por todo lo que ello depara, pero ¿en qué otras actividades se está trabajando? Este año hagas lo que hagas, está tenido por lo electoral. Y claro, Sí. y unos te van a decir perdiste la independencia, y si decís que votaste, entonces si decís que votás, o si te ven con una bandera, entonces no representás fielmente la totalidad de los trabajadores, como si los trabajadores no tuviéramos derecho a hacer política, ¿no? Y no se quejan de que los asesores empresariales estén asesorando a los candidatos. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, esto es inevitable, va a ser parte de toda la campaña y lo asumimos como parte de la normalidad de una campaña. Pero al mismo tiempo el movimiento sindical se prepara, por ejemplo, en la industria y en el comercio, se está procesando un estudio sobre las nuevas tecnologías, el impacto en el empleo y cuáles son las herramientas para que de alguna manera se creen nuevos puestos de trabajo. Y esto lleva cientos de horas de formación de dirigentes sindicales, tanto del comercio como de todas las ramas de la industria. También se está procesando un documento que en estos tiempos se puede hacer con mayor tranquilidad sobre la perspectiva del movimiento sindical y cuáles son las luchas y la plataforma hacia el futuro, hacia el próximo gobierno. De hecho, bajó a discusión un documento programático de la Central y una plataforma que los sindicatos van a analizar. Y también se está evaluando hacer una actividad a mediados de octubre, que estamos viendo qué formato puede ser en un estadio cerrado, una actividad en defensa de los consejos salarios, puede ser una actividad de todos los sindicatos que un mismo día y una misma hora salen a la calle a repartir un material que defiende esta lógica que hemos planteado sobre el consejo de salarios, pero sin duda... Previo al último domingo de octubre. Sin duda, no vamos a hacer un movimiento sindical apático. A nosotros la política nos importa de sobremanera, a nosotros nos alegra mucho que en un país como el nuestro, cada 5 años, independientemente de lo que pase, el pueblo uruguayo elija su gobierno por el voto secreto y directo de los ciudadanos, y esto es una cosa para celebrar. Gane quien gane, es para celebrar, porque finalmente las democracias plenas se construyen de participaciones, de construcciones colectivas, de movimientos sociales y barriales, pero también se constituye por la elección de los presidentes, del Parlamento, de los intendentes, de las juntas departamentales, de las alcaldías. Es decir, tenemos la suerte, los uruguayos, de tener la democracia más plena del continente, y esto es una cuestión que debemos celebrar todos, ¿no? Gran gusto, como siempre, No, Pereira, el gusto ha sido muy mío. amable. Amigas, amigos, nosotros nos vamos, como siempre, un nuevo encuentro central, si ustedes así lo decían, el próximo viernes a las 22 horas aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.